Es periodista, es escritora, es autora de Discapacidad en Primera Persona y la tengo aquí a mi lado. Es Luciana Mantero. Luciana, bienvenida. Muchas Qué gracias. placer. Bueno, otro hijo. Ay, sí, el tercero. El qué emoción. tercero. Tercer hijo libro. Qué lindo, ¿eh? Bueno, ¿qué te inspiró para hacer Jacqueline de las Carreras? Bueno, ¿Por qué la elegiste a ella? A ver. Yo busco historias reales que siento que merecen ser contadas, que tienen alguna característica particular, que dejan una enseñanza. Y cuando conocí a Jacqueline allá hace muchos años, cuando trabajaba en Fundación PAR, cerca del 2010, 2008, me quedé maravillada por su historia de superación. Una mujer que había nacido en la década del 30, que había tenido poliomielitis, que había estado en silla de ruedas desde sus 15 años, una época en la que las mujeres eran mandadas a la cocina, apenas votaban un tiempo después, cuando se les habilitó, casi su destino natural era ser madre de familia y punto. Y ella en su silla de ruedas tuvo la posibilidad de rehabilitarse y empezó a ver que había mucha otra gente que necesitaba también ser representada y que también era importante trabajar por los que no habían tenido la posibilidad de tener una buena rehabilitación, de acceder al trabajo. Y empezó a representar ese gran colectivo de las personas con discapacidad que en ese momento estaban aún más guardadas, ¿no? Que se las encerraba, que se las calificaba de tullidos, de minusválidos, que no podían. Viajó por el mundo, estuvo en los primeros congresos de personas con discapacidad del mundo, hizo historia en Argentina, fundó una organización que duró 30 años y sentí que su historia formó una familia, tuvo romances, sentí que su historia merecía ser contada. Y un poco dije, bueno, nos ponemos manos a la obra y con mucha investigación salió este libro. Estaba justo por preguntarte cómo fue este enfoque para investigar, ¿no? ¿Cuánto tiempo estuviste con ella? ¿Con quiénes estuviste para poder tener la historia alrededor de Jacqueline más allá de ella, ¿no? Bueno, para escribir una biografía uno tiene que en general rodear al personaje, no solo entrevistarlo a fondo, y ahí es donde ella, Jacqueline de las Carreras, se brinda generosamente con su historia. Estuvimos durante 1 año y medio juntándonos casi todas las semanas, hablando, removiendo, escudriñando, investigando. Yo estuve leyendo por otro lado sobre el tema, me metí muchísimo en la investigación y entrevisté a todas las personas que la rodeaban en ese momento y ahora, sus compañeros de activismo, su familia, referentes del tema, periodistas que la habían entrevistado, y para armar todo este retrato, toda esta biografía, bueno, usé toda esta investigación que se vuelca a modo de una novela casi, pero que es verdad. Claro, tal cual. ¿Y hubo algún testimonio que tal vez te haya pegado más que otros, que te acordás y decís, wow? Bueno, hay una historia, yo cuento en el transcurso de la vida de Jacqueline, y a partir del trabajo que ella hizo con esta organización que se llamó Fundación PAR, que duró 30 años y cerró en pandemia y que le cambió la vida a miles de personas con discapacidad. Hablo sobre una historia, no cuento varias historias, y cuento una historia puntual de un joven de Mendoza con discapacidad auditiva, él es sordo, Pablo, que rompió un montón de paradigmas. Él en principio tuvo una infancia muy difícil, en la escuela no lo incluyeron, lo enviaron a una escuela que no era para sordos, una escuela común, pero los padres mismos lo discriminaban, no le daban el lugar, no encontraba trabajo, trabajó mucho tiempo con su padre, iba a pedir trabajo y le decían, no, como sos sordo no tenés nada para hacer, nada para dar. Y a partir de un concurso de Fundación PAR, él empieza a trabajar como microemprendedor, pone su emprendimiento de lavadero de autos. Empieza a lavar autos, empieza a transformarse en una persona referente de su barrio y hoy tiene un gran emprendimiento y se sostiene él, ayuda a su familia. Y hablando con la mamá, que nos es un poco de intermediario en la conversación, le decía, él realmente recuperó su dignidad, de estar deprimido en su pieza se pudo parar, el trabajo dignifica. Entonces, creo que esa historia me quedó muy marcada porque cuenta en primera persona lo difícil que es para un joven de por sí arrancar en la vida y encontrar un trabajo, sí, y si tenés discapacidad mucho más. Y él pudo salir adelante a partir del apoyo de su familia que lo impulsó, y en lugar de sobreprotegerlo le dijo vos podés, lo acompañó,
movió cielo y tierra y un poco con un enlace, apoyándose un poco en el Estado, un poco en las organizaciones sociales y un poco en su propia iniciativa, logró salir adelante. Creo que la historia de él es impresionante. ¿Y cómo trabajaste el lenguaje, ¿no? Como para evitar caer en las miradas paternalistas o tal vez estigmatizar, ¿no? a la persona con discapacidad. Bueno, hay algo que se me dio, que fue un aprendizaje en Fundación PAR, cuando yo tuve ese desempeño al frente de la comunicación hace ya muchos años, que es que aprendí a demoler mis propios prejuicios, ¿no? Me vi maravillada por la cantidad de cosas que todas las personas que pasaban por ahí tenían para ofrecer, por el vínculo humano, esto que nos une es mucho más de lo que nos diferencia. Sí. Y estuve muy atenta al lenguaje, digamos, hay toda una historia del lenguaje que pasa desde una calificación muy despectiva de las personas con discapacidad hasta esta idea de llamar persona primero con discapacidad y no discapacitados, y no minusválidos, y no tullidos, digamos. Y esta historia de las palabras no es en vano, entonces yo miré mucho la manera en la que narraba, le hice como una mirada extra y a la vez ya lo tenía como bastante incorporado. Claro. Porque además tenía amigas, digamos, como Jacqueline es casi una amiga, entonces es como, bueno, hay algo ahí que uno realmente se aprende a valorar, digamos, esta humanidad que tenemos todos más allá de la cuestión puntual de la discapacidad. ¿Y te preocupaba cómo iba a ser recibido este libro dentro de la propia comunidad con discapacidad? Mira, sinceramente siento que esta es la historia de gente que abrió camino, que abrió huella, sí. ¿No? No me preocupaba porque sentía que era una historia muy respetuosa y justamente era la historia de personas que habían abierto esta posibilidad a que muchos otros de los que ahora hacen activismo y luchan por los derechos de sus pares y de otros con discapacidad pudieran acceder a esta cantidad de derechos. Se había elevado el piso, ¿no? Por más que falta muchísimo por trabajar, había elevado a un lugar común la posibilidad de que una persona con discapacidad adquiera esos derechos, ¿no? De hecho, había sido parte de este movimiento mundial y nacional que puso los derechos humanos asociados con los derechos de las personas con discapacidad. Entonces, sinceramente estaba muy, muy tranquila con eso, porque sentía que había que dejar huella de este movimiento y que esto era una previa, era como encontrar una historia que no se conocía para que otros puedan hoy trabajar, ¿no? Para que lleguen a poder trabajar. Si tuvieras que resumir el mensaje que vos querés dejar con este libro, en una frase. Bueno, wow, una. Qué difícil. Yo creo que la sociedad más diversa y más inclusiva nos enriquece a todos. Esa es la principal enseñanza, ¿no? Nos enriquecemos con la diferencia en todos los niveles y en el caso de la discapacidad también. Entonces creo que es un libro que apasiona y que vale la pena ser leído. Buenísimo. ¿Y qué esperás que le pase al lector cuando lea la última página y cierre el librito, diga? Bueno, hay algo de la conmoción interna a través de las emociones y los sentimientos. Yo siento que este libro puede dejar al lector a flor de piel para poder mirar a los demás desde un lugar más amoroso, más humanitario, más de igual a igual, ¿no? Creo que ahí en la transformación personal es donde reside gran parte de la cuestión. Entonces, ojalá esto marque la diferencia en sus vidas, los enriquezca y en la vida de otras personas con discapacidad o sin discapacidad. Seguro. Gracias. Gracias, Jacqueline. Discapacidad en primera persona de Jacqueline de las Carreras. Gracias. A vos. Gracias.